después de tantos años todavía me asombro de ver tanta cosa maravillosa que mi Dios hace. Amén. Antes de irnos esta mañana, solo quiero pedirle que abra su Biblia. Quiero compartirle algo del Señor. Rapidito, rapidito. Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Qué maravilloso eso, hermano. Qué lindo es escuchar de las maravillas de Dios. Y todos los testimonios han sido alineados a lo que hemos estado ministrando. Como el Señor, a través de adversidades, pruebas, luchas y todo eso, nos hace buscar de Dios. Lucas capítulo 15, verso 11, por favor, rapidito, rapidito, rapidito. Lucas 15, 11. Mientras usted lo encuentra, me gustaría esta mañana solamente saber si hay alguien que por primera vez está con nosotros. Me gustaría saludarle esta mañana. Si me levanta su manita, si usted está por primera vez con nosotros acá, Dios me lo bendiga. Bendiciones hasta allá atrás. Que el Padre de gloria lo bendiga abundantemente. Qué bueno es el Señor. Lucas capítulo 15, verso 11. Dice la palabra: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Padre, gracias. Oramos esta mañana que así como nos ha bendecido con todo, Señor, en la alabanza, en la administración, con los testimonios, también nos bendigas con tu palabra. Háblanos, Señor, te necesitamos. Señor, estamos atentos. Nuestro corazón está dispuesto a escucharte, Señor. Gracias por lo que has hecho hasta ahora y gracias por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese un segundito, pueden pasar, mis hermanos. El tema que esta mañana abrimos en el primer servicio es: hay propósitos en la adversidad. Y hablamos por la mañana acerca de que el hecho de que seamos hijos de Dios no nos exime de atravesar dificultades o cosas adversas. Hablamos que hay propósitos, como por ejemplo, hermano, el de fortalecernos, el de llevarnos, acercarnos a Dios. Hablamos acerca de que hay propósitos que nos llevan a volvernos más humildes, a reconocer la dependencia que necesitamos tener con Dios. Y en esa misma dirección quiero seguir ministrando, porque en esta porción del hijo pródigo yo puedo comprender lo siguiente. La Biblia enseña que este hombre tenía 2 hijos. Oiga, ponga atención, porque la palabra es hijos. Pues aquí estamos hablando, y lo dijimos por la mañana, que Dios trata con sus hijos. Y veo que uno de ellos, el menor, le pide al padre que le dé la herencia y se aparta de él. Dice que no muchos días después se apartó del padre y se fue, se apartó. Pero luego, hermano, viene lo que quiero enfocar, y es que dice la Biblia que de repente comenzó a llegar una hambruna en aquella provincia. Mire qué impresionante, porque la Biblia menciona en algunas partes que
y hubo hambre en la tierra. Eso habla de una hambruna generalizada. Pero en este caso dice que hubo hambre en la provincia donde estaba ese hijo que se había apartado del padre. O sea, como que, míreme qué tremendo, como que si el hambre, hermano, la necesidad, el problema llegó exactamente donde tenía que llegar, donde estaba este hijo que se había apartado. Y entonces veo, hermano, que ahí hay una implicación, porque esa hambre que llegó provocó algo en la vida de este hijo pródigo, porque dice que comenzó a faltarle. Entonces, cuando usted mira eso, se da cuenta que había una carencia, una escasez, una limitación. Y comienzo a entender que ese joven atravesó una dificultad, atravesó, hermano, una adversidad. Ese hijo pródigo, hermano, comenzó a vivir lo que era la escasez, comenzó a faltarle. El verso 15 dice, hermano, que fue tan fuerte el hambre, la necesidad, la carencia, que hizo que este muchacho, este joven, se acercara a uno de los ciudadanos de ese lugar, y ese le envió a la hacienda a hacer un trabajo que no estaba supuesto para él. Porque usted sabe y conoce que para el pueblo de Dios, hermano amado, apacentar cerdos era algo abominable. Porque el pueblo de Dios entendía lo que es pastorear ovejas, pero lo que es, hermano, cuidar cerdos, criar cerdos, les era a ellos abominación. Y entonces el apartado de Dios no solamente tenía carencia, sino que lo mandaron a hacer un trabajo que iba en contra de su propia naturaleza. Mire qué tremendo. O sea que de alguna manera Dios, hermano, estaba tratando con este joven, estaba tratando con este hijo, estaba tratando con este muchacho que se había apartado del padre, porque dice la Biblia que el propósito de él era vivir apartado de su padre. Él lo que quería era independencia. Y mire qué impresionante, porque, hermano, le iba cada vez peor. O sea, se apartó de Dios, hablando de que Dios como padre se apartó de Dios, y por un momento todo le iba bien. Por un momento, hermano, parecía que estaba bien, porque se había llevado la herencia que le habían dado. Como que la gracia de Dios todavía le alcanzaba para que nada le faltara. Pero llegó un momento que el Señor decidió comenzar un cambio en él, comenzar un trabajo en él. Y dice la Biblia que entonces el hambre llegó a la provincia, la necesidad lo encontró, la necesidad llegó donde él estaba, comenzó a faltarle, o sea, comenzó a hacerle falta, carencia y todo. Lo mandan a la posilga a cuidar cerdos, y era tanta el hambre que él deseaba comer las algarrobas que le daban a los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense qué tan bajo había llegado. Y cualquiera podría decir qué tremendo eso. Pero Dios estaba obrando. Levante su mano derecha y diga: Dios estaba obrando. Porque Dios lo estaba alcanzando. Es decir, que Dios, hermano, una de las cosas que yo he entendido en el Señor es que Dios no desiste cuando toma a alguien por hijo. Dios no desiste cuando toma a alguien por hijo. Significa que si un día Dios te tomó por hijo, Él nunca va a desistir de ti. Mire qué tremendo, porque el joven decidió apartarse y él dijo: yo no quiero nada con mi padre, no quiero nada. Y hermano, qué tremendo, porque al parecer al principio todo iba bien, pero como que de repente, hermano, el Señor dijo: hoy voy a comenzar un cambio en él, hoy voy a comenzar una nueva temporada. Y entonces el hambre llegó a la provincia, todo le empezó a hacer falta. Le dieron un trabajo, hermano, que para él era denigrante, y tenía que estar haciendo cosas, hermano, que para él eran abominables. Pero ni modo, no había otra cosa que hacer, y vivía con hambre. A pesar de tener trabajo, vivía con hambre.
O sea que ni el trabajo le daba lo suficiente para vivir, porque se había apartado de Dios. Mire qué tremendo. Se había apartado de la fuente de su bendición. Se había apartado de su Padre celestial. Y entonces dice la Biblia en el verso 17, oiga, y volviendo en sí. Wow, esa frase, hermano, toca tanto mi corazón, porque me da esperanza. Dígale al que está a la par, nos da la esperanza de que aunque nosotros, hermano, o que alguien se aleje de Dios, nos da la esperanza de que Dios lo va a buscar, de que Dios lo va a alcanzar y que Dios va a permitir que esa persona vuelva en sí. Ahora mire, ¿qué lo hizo volver en sí? Fue la hambruna, la necesidad, la carencia, el desear y no tener. Imagínese, hermano, él reaccionó. Diga conmigo, reaccionó. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su entendimiento en ese momento? Él descubrió, él se acordó, él pensó y dijo: ¿yo qué hago aquí? Yo no tengo necesidad de estar en esta hambruna. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan, dijo él. Oiga, los jornaleros comen mejor que yo. Y dijo: me levantaré, iré a la casa de mi Padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme como un jornalero. Oiga, hermano, mire qué tremendo. Porque lo que yo logro entender es que muchas veces la adversidad nos hace volver en sí. Porque en este momento usted ya pensó en el pródigo, pero yo no quiero que piense en el pródigo, yo quiero que piense en usted. Porque cada vez, hermano, que en algún área de nuestra vida nos queremos apartar de Dios y nos queremos separar de Dios, cuente con que Dios hará todo lo que esté a su alcance para que usted vuelva en sí y regrese a su presencia. Él hará todo lo que esté a su alcance, porque yo conozco esto, hermano, de parte del Señor. Escúcheme acá, que el que Él toma por hijo, Él no renuncia a Él. Wow. Yo le decía algo a mi hermano Herbert antes de este segundo tiempo. Cuando usted entiende lo que es la predestinación, usted comprende que no tiene escapatoria. Voy de este lado. Cuando usted entiende lo que es la predestinación, usted comprende que no tiene escapatoria. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré que tú no me veas? Si a las estrellas de allá me bajaría, si en el fondo del mar, ahí estás tú, Señor. Es que mire, hermano, ¿a dónde usted se va a esconder si usted es un hijo de Dios? Por más que usted quiera apartarse, el Señor hará lo que tiene que hacer para que usted regrese, para que usted recapacite, para que usted vuelva en sí. Por eso, una cosa que he visto es que no todas las cosas que nos acontecen, hablando de la adversidad, no todo es malo. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque si este muchacho no lo alcanza la hambruna, se queda viviendo su vida perdidamente. Si este muchacho no lo alcanza la escasez, a saber cuántas cosas más hubiera hecho y nunca hubiera vuelto a la casa de su padre. Pero mire qué tremendo esto. Lo alcanza. Oiga, es que el Señor es maravilloso, es propicio. El Señor dice: no, es que este es hijo. Usted ve en la parábola, hermano, que nunca deja de ser hijo. Aún el padre, cuando lo recibe, dice: porque este es mi hijo. Muerto era y ahora vive, perdido estaba y ha sido encontrado. Siempre fue hijo, nunca dejó de serlo.
andaba en la posilga, hermano, andaba desperdiciando su vida, andaba viviendo perdidamente, pero él creía, oiga, él creía que se había desligado del Padre, pero lo que él no sabía es que ese vínculo no se puede romper, porque el que decidió hacerte su hijo no desiste de ti, ni se olvida de ti. Él hará lo que tiene que hacer, él hará lo que sea necesario. Por eso mire una cosa: benditas pruebas. Es que es difícil hablar así, pero cuando ya lo entiende, ay, usted dice, tiene razón el pastor. Benditas pruebas que nos acercan a Dios, que nos hacen regresar a donde está la bendición. Porque oiga, hermano, cuando dice volvió en sí, hermano, usted puede comprender la profundidad de eso. Quiere decir que antes de eso él estaba fuera de sí. Él estaba actuando con un tipo de locura. Él estaba, hermano, como embotado sin darse cuenta. Pero algo lo hizo reaccionar. Fue el trato de Dios, fue el tratamiento que Dios le estaba dando. Y yo vengo a decirle a alguien que de Dios, que Dios de nadie de sus hijos se olvida. Él hará volver. Por eso, mire, hermano, nosotros tenemos que entender una cosa: no somos nosotros los que buscamos a Dios. Ay, ay, ay. Es Dios quien nos busca siempre. Es que, hermano, mire, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia, ni aún uno, dice. Ahora, usted, hermano, es que esto es como quien empezó. Porque usted puede decir que ama a Dios, sí, pero porque Dios lo amó primero. Y hoy usted está aquí buscando al Señor porque Dios lo buscó y lo encontró. Y de repente usted, hermano, en los momentos de su vida, que por una o por otra o cualquier cosa, hermano, es que aquí no estamos hablando de la causa, usted se había medio apartado y el Señor ahí lo encuentra. Él sabe cómo hacer para llegar. Imagínense a este hijo. Mire, yo me imagino a este joven. Era el menor. Piense en esto. Hablemos de un par de cosas. Era el consentido. Y ahí es donde los mayores dicen: sí, es cierto, pastor. Era el consentido. Usted ha visto los menores. Ahí anda la mamá: ¿ya comiste, hijo? Sí, mamá. Pero ¿quieres otra cosita? Oiga, entonces como que el Señor dijo: yo sé dónde agarrarlo. Este no va a aguantar el hambre. Qué tremendo. Este no va a aguantar el hambre, porque este no ha vivido nunca eso. Voy a tratar con él, pero no para destruirlo. Es que mire, hermano, es ahí donde está el misterio. Es que no es para destrucción, es para restauración. No es para destruirte. No es porque Dios te odia. No, es porque Dios te ama. Es porque Dios me ama. Te digo, voy a tratar con él. Este nunca ha pasado carencias, siempre lo ha tenido todo. El Padre le ha dado todo. En la hacienda lo tenía todo y salió con dinero. Este está acostumbrado a andar la bolsa llena. Pero vamos a ver. Ya sé, voy a cerrar el chorro y le soca. Y ahí es donde nosotros no entendemos. ¿Se ha dado cuenta? No entendemos y decimos: ¿y qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que Dios te está llamando. Y lo que está pasando es que Dios está haciendo una obra maravillosa, porque a Dios le importa más tu alma que tu bolsa. Ay, 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 ay. A Dios le interesa más tu alma que tu bolsillo. A Dios le interesa que te salves antes de que prosperes. Entonces el Señor como que, hermano, lo envolvió a él, como que dijo: ¿cómo lo agarro? Y dijo: ah, ya sé. Entonces el hambre llegó a la provincia y preparó todo el Señor, así como con Jonás, que dice la Biblia que Dios preparó un gran pez. O sea, hermano, es que como que el Señor prepara lo que es necesario para cada uno. Pero de una cosa estoy claro: que el Señor hará lo que tenga que hacer
para que aquellos que no están en sí vuelvan en sí. Mire qué lindo eso. Y volviendo en sí, le cambió el pensamiento. La adversidad lo transformó, tocó su corazón, lo cambió. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y oiga, hermano, el verso número 18: me levantaré. Y esa frase, me levantaré, tiene múltiples implicaciones. Es reconocer que estaba caído, era reconocer su posición en ese momento, pero también reconocer la misericordia de Dios, que le estaba extendiendo la mano para levantarse de donde estaba, hermano. Y hay gente esta mañana que puede decir: me levantaré. ¿Sabe por qué? Porque lo que estás viviendo hoy no es definitivo para tu vida. La adversidad que estás atravesando no es definitiva para tu vida. Quizá es un momento, quizá por algo lo ha permitido Dios, para que hoy vuelvas en sí y diga: me levantaré. A ver esto, ¿cuántos saben que Dios tiene una posición para ustedes? Levanta tu mano derecha y declara conmigo: Dios tiene una posición para mí. Cuando este joven dijo: me levantaré, oiga, él dijo: sí, déjeme pensarlo así. Si yo soy el hijo del dueño de la hacienda, ¿y yo qué hago aquí? Me levantaré. Era regresar a su posición, tomar el lugar que había dejado vacío. ¿Cuántos lugares hay vacíos en el Señor? Porque alguien de repente dejó su puesto. Es que mire, hermano, lo que este hijo hizo, y la palabra pródigo significa alguien que desparrama o alguien que desperdicia. Lo que él estaba haciendo, óigame acá, era desperdiciar su vida. Y perdóneme que le diga esto, perdóneme, déjeme pensar así. No necesito irme de una iglesia para vivir desperdiciando mi vida. Porque aunque pase sentado en una silla 200 años, como le digo yo, si no camino en mi propósito, estoy desperdiciando mi vida. Mis dones, mis talentos, mis habilidades, mi llamado, lo estoy desperdiciando. Lo que Dios me dio, lo estoy desperdiciando. El tiempo lo estoy desperdiciando. Entonces yo puedo estar en una iglesia y estar como pródigo, porque estoy alejado de su plan. Entonces ahora usted entiende por qué muchas veces estamos ahí, pero todo nos sale mal. Y no es que Dios no te ame, no, al contrario, te ama tanto que no te deja prosperar. Voy de este lado porque a veces yo siento que no me lo agarran. Te ama tanto que no te deja prosperar en esa situación. Porque imagínese que todo le fuera bien, alejado del Señor. Entonces viene el Señor y dice: no, es que hay una forma de que vuelva en sí, frenándolo. Por es que si usted, hermano, tiene un diseño, es que mire, es que por eso dice la Biblia, escúcheme acá, vosotros, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Habla de una conexión y dice: separados de mí nada podéis hacer. Pero escúcheme, escúcheme, eso es para nosotros, los hijos de Dios. Para el que es pámpano, el hombre que no es de Dios, el que no es pámpano, ese le puede ir bien, entre comillas. Separado de Dios puede decir: no, yo no necesito a Dios, yo. Sí, pero es que mire, hermano, usted, el misterio es usted. Aquí está, porque le dije, Dios trata con sus hijos. Usted es pámpano. Usted no le puede ir bien separado de la vid. Nada podéis hacer. Imagínese, hermano, es que mire, esa no es una amenaza, esa es una bendición.
que a mí se me grabe: gracias, Padre, porque ya entendí, separado de ti nada me sale. A ver, ¿cuántos han pasado por ahí? Que intentan de todo, hermano, y nada. Y el tema no es seguir intentando, el tema es volver al origen, al diseño, al Padre. Como que el Señor dice: no, hijo, que hasta que no entendas. Mira, antes me servías y hoy no me sirves, y entonces yo quiero que regreses aquí. Y ahí está pataleando, ¿ve? Y tratando, y el agua hasta aquí, de repente la ola le sube y le tapa, y Dios mío, se ahoga. Y Dios sabe, no se va a morir, no se va a morir. Mire, el hijo pródigo aguantó hambre, pero no se murió. Le daban la ración, quedaba con hambre, pero no se murió. ¿Y sabe qué le pasó? Mire qué lindo el Señor, hermano. Mire, ahí ve la misericordia de Dios, va. Lo encarriló. Y entonces dijo: me levantaré. No, ya estuvo, suave. Hay alguien que tiene que decir esta mañana: no, ya estuvo, yo me voy a levantar. Y iré a la casa de mi padre, le diré: Padre, pecado contra. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. Y él dijo: llevo un plan. ¿Y cuál es el plan? Que voy donde mi padre, le voy a decir que no me agarre por hijo, que aunque sea como jornalero, porque los jornaleros en la casa de mi padre comen mejor que yo. Pero ni lo terminó, ni siquiera lo dejó terminar de hablar, sino que el padre ya lo estaba esperando con brazos abiertos. Y entonces, cuando lo vio llegar de lejos, movido a misericordia, oiga, hermano, se le tiró encima. Y el muchacho hablando, y el padre no lo dejó hablar, y lo abrazó, lo besó, y empieza la restauración. Imagínese qué lindo eso, hermano. Como que el padre dijo: ¿sabes qué, hijo mío? Desde que te fuiste empecé a engordar el becerro. Ay, ay, ay. No, es que alguien tiene que celebrar eso. Como que el padre dijo: ¿sabes qué, hijo mío? Desde que te fuiste de aquí yo comencé a engordar el becerro, porque yo sabía que ibas a volver. Porque el que yo tomo por hijo no lo suelto. Tengo el mejor vestido guardado, tengo zapatos, tengo anillo para restaurarte. Porque Él no quitará su mirada del que un día llamó. Alguien tiene que decirle: gracias, Señor, por las benditas dificultades que me hicieron volver a ti. Lo que me recuerda que separado de ti yo nada puedo hacer. Gracias, gracias por la adversidad que me recuerda que te necesito, Señor. Gracias porque no me dejas olvidarme, Señor, que yo sin ti no puedo. Gracias. Mire qué lindo, hermano. De que el hijo se fue, dijo: pónganme a engordar esto, y guárdenme este vestido, y resérvenme esto, porque yo sé que mi hijo volverá. ¿Y cómo lo sabe? Porque yo haré lo que tenga que hacer para que él regrese. Aunque eso implique que mi hijo tenga que pasar por un momento de situaciones difíciles, de escasez, de lucha, de prueba, no importa. Pero ese corto tiempo lo va a preservar para siempre. Alguien tiene que decirle: gracias por no dejarme prosperar cuando me aparto de ti, por no dejarme que me salga todo bien cuando me alejo. Sería lo más catastrófico para mí que me fuera bien apartado de ti. Yo prefiero, Señor, yo prefiero que tú me enseñes que separado de ti nada puedo hacer. Mire, hermano, es que ¿sabe cuál es la enseñanza? Aquí hay una sombra que te cubre. El hijo se salió de la sombra, todo le empezó a faltar, y él sabía dónde volver.
Pero para volver tenía que reaccionar. Y no podía reaccionar si Dios no lo hacía reaccionar. Nosotros tenemos la costumbre de que a las adversidades les tenemos como una connotación negativa. Y no es cierto. Los hijos de Dios, todo lo que sucede a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Declare esa palabra y diga conmigo: todo me ayuda para bien. Es por eso que, hermano, yo comprendo lo siguiente: Dios hará lo que tenga que hacer. He notado que Dios tiene diferentes recursos, planes, estrategias, y sabe cómo agarrar a cada uno. Por eso usted confíe. ¿Cuántos están orando por algún ser querido que se ha apartado de Dios? Levánteme su mano. No se preocupe, Él lo hará. El Espíritu Santo lo hará. ¿Sabe por qué? Porque esa persona tiene un sello. Mire, esto es así como, véalo a la inversa. A Caín le pusieron un sello. Iba sellado, donde quiera que iba le veían el sello, y ninguno lo podía matar a causa de ese sello. Así es también los que se han apartado del Señor. Ahí andan con un sello. Hasta el diablo sabe que no son de Él. Ahí andan en el mundo, pero no son del mundo. Y andan haciendo cosas del mundo, pero no son del mundo. Andan un sello ahí, ¿va? Tremendo. Y un día van a volver en sí. Un día van a reaccionar. Y aún hay gente en la iglesia que Dios la va a hacer reaccionar, despertar y entender y decir: Señor, Dios estaba apartado de ti. Hermano, le va a decir: pero si yo siempre lo vi en el culto. Sí, pero andaba apartado. Bueno, qué bueno que el Señor lo hizo reaccionar, que el Señor le puso un freno y le dijo: ¿sabes qué? ¿Quieres ser bendecido? Acércate a mí. Porque ¿de dónde sacaste herencia? Del Padre. Y el Padre que te... Mire, es que el Hijo dijo: el Padre que me dio la herencia tiene más. Ya me gasté lo que me dio, pero tiene más. Imagínense qué interesante. Diga conmigo: es restitución. Así que esta mañana yo quiero que usted piense en esto. No encuentre despropósito en la adversidad. Al contrario, dígale: Señor, no importa las luchas, las dificultades que vivo, todas tienen un propósito en ti: hacerme volver en sí, acercarme a Dios, tener un testimonio para dar. Porque si no, ¿de qué va a contar usted? ¿De qué maravilla va a hablar? Si no fuera como el ciego que le dijeron los discípulos, vea, como hay gente que anda pensando más en pecado que en Dios, vea. ¿Y aquí quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Y dijo el Señor: aquí no pecó ni él ni sus padres. Este nació ciego para que las obras de Dios sean hechas en él. Oiga, hermano, imagínese usted eso. Una adversidad, una enfermedad, una dificultad para ver un milagro. ¿Y qué decir de Lázaro? Que le dijeron a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea que para ver la gloria de Dios tenía que haber pasado por ahí. ¿Cuántas cosas usted ha tenido que vivir para ver la gloria de Dios? La provisión de Dios. Si usted no hubiera pasado por ahí, no hubiera conocido al Dios que provee, al Dios que bendice, al Dios que restaura. Pero hoy usted ya lo conoció, tiene un testimonio que dar. Entonces usted dice: gracias, Señor, porque en la adversidad me mostraste quién eres. Mire, los discípulos decían en la barca, azotada por el viento y las olas, se levantó el Señor, lo reprendió: hombres de poca fe, ¿por qué temen? Y luego reprendió, los vientos se calmaron. ¿Y sabe qué dijeron ellos? ¿Quién es este que el mar y el viento le obedecen? ¿Sabe cómo se llama eso? Revelación. ¿Y en qué otro momento se te va a revelar Dios, pues? Sino en esos tiempos de dificultad.
Cuando la barca es azotada, ahí se te revela cada día más Jesús y su poder. Póngase de pie esta mañana. Con alguien quiere hablar Dios esta mañana. Escúcheme bien. Dios quiere hablar con alguien. Y voy a hacer un llamado fuerte, 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 fuerte. Rápido, rápido, antes de irnos aquí. Wow, el tiempo.